Y cambiamos de tema. Un intenso debate ha generado el aumento del tope imponible de cotización propuesto en el proyecto de reforma previsional del gobierno. La medida busca avanzar de 81,6 UF a 122,6 unidades de fomento, esto de manera gradual en un plazo de 5 años, lo que se traduciría en un aumento del 50% de las jubilaciones. Para conversar sobre este punto, sobre la discusión de la reforma previsional, nos acompaña Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile, exintendente de pensiones. Guillermo, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un gusto, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, nos ha tocado hablar varias veces sobre reforma previsional, con la de Bachelet 2, la de Piñera 2 y ahora Boric, el presidente Gabriel Boric. Quiero primero comenzar, antes de ir al detalle, ¿cómo ves tú que se está dando esta discusión? Ya ingresó el proyecto, lo estamos conociendo, se está socializando por parte del Ejecutivo, es muy distinto a los proyectos de reforma previsional anteriores y eso también ha generado que las miradas sean bastante contrapuestas para un cambio en el sistema que es necesario hoy y que se ha pospuesto, como han dicho muchos actores. Sí, es un proyecto que abarca muchas más áreas que los proyectos anteriores y en algunas dimensiones va bastante más lejos que los proyectos anteriores. Sin embargo, a mí me da la impresión de que, al menos lo que yo veo en la discusión, sobre todo entre los expertos, digamos, es una disposición a llegar a acuerdos y que creo que algunas cosas son muy confusas todavía, pero hay otras en las cuales se ha ido avanzando hacia una cierta comprensión de las necesidades del sistema, y mi impresión es que hoy día es un poco más factible que se pueda llegar a un acuerdo, donde todos cedan, por supuesto, y se puede llegar a un acuerdo y poder de una vez por todas sacar esta reforma que ya llevamos básicamente una docena de años tratando de hacerlo y me parece que es vergonzoso, así que espero que se pueda hacer. ¿Cuáles puntos ves tú que sean más complejos, digamos, para sacar la discusión? De hecho, ya es bien no curioso, pero se reitera la postura de algunos parlamentarios, recordemos que esto está en discusión legislativa, comienza esa discusión, de separar el proyecto de reforma previsional, reforma estructural que plantea el gobierno, para dejar una discusión, por ejemplo, de la pensión garantizada universal a un lado, que esa hay bastante consenso en que tiene que aumentar y que es una buena herramienta, con el resto de la reforma. Desde el gobierno dicen aquí hay un cambio integral que involucra esas dos partes. Y eso ya se había escuchado con el proyecto anterior, por ejemplo, de Piñera 2, del presidente Piñera. Mira, yo creo que es una mala idea, porque en el fondo todos sabemos que las reformas de pensiones, yo en este minuto estoy en Francia y aquí el presidente Macron trató de hacer una reforma de pensiones y le salió mal, sí, porque todas las reformas de pensiones traen medidas que son complejas para muchas personas. Tú estabas hablando al inicio del tema del tope imponible, hay varios cambios estructurales a la industria. Entonces, el problema es que si uno reserva los caramelitos de las reformas para tratar, digamos, separado de toda la parte compleja que genera problemas, entonces quiere decir que esta segunda parte no se va a hacer nunca. Y eso yo creo que es problemático, porque en el caso particular chileno lo que nos está pasando con el sistema de pensiones es que hay evidentemente, creo yo, una digamos, falta de estima de una parte muy grande de la población, no solo falta de estima, realmente rechazo frente a un sistema previsional que ha hecho bien algunas cosas, pero por distintas razones se le atribuye responsabilidad en el nivel malo de las pensiones. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer acá, más bien, es tratar de resolver, de reconciliar a la sociedad chilena con su sistema de pensiones. Y eso pasa por, creo yo, mantener lo sustantivo del ahorro, que lo sustantivo del ahorro es que esté básicamente manejado por muchos gestores privados que compitan y que permitan que haya transparencia en la gestión de los ahorros, con un rol del Estado que favorezca el componente de seguro, el componente de protección, el componente de asesoría. Yo diría que esa mezcla es una mezcla que debiera ser útil o esos dos criterios, digamos, debieran ser útiles para poder llegar a un acuerdo. Pero me parece que postergar la parte de ajuste de la industria, cuando es algo que se viene discutiendo desde que yo era superintendente, el año 2003 al 2006, ya se discutía esto y llevamos ya entonces 20 años sin poder dar un paso. Y creo que es el momento en que Chile se reconcilie con su sistema y eso implica hacer algunas cosas que son complejas y para eso no hay que quitarle los caramelos.
Sí, déjame volver a un punto que mencionabas, Guillermo, y tiene que ver con lo que yo comentaba al inicio, que es un aspecto de esta reforma y tiene que ver con el tope imponible, pasar a 122,6 unidades de fomento gradualmente en 5 años, es un aumento de un 50% en este caso. ¿Se ve factible dentro de esto? Lo pregunto porque se ha generado un debate, se están dando debates por distintos puntos de la reforma. Del tope imponible por un estudio, se cuantifica por parte de la Universidad Diego Portales, se dice que las cifras tienen algunos temas desde la Subsecretaría de Previsión Social. ¿Cómo lo ves tú? Y también el debate que se ha dado en torno a esto. Bueno, yo no he visto el estudio de la Diego Portales, así que no podría referirme a él. Ya. Pero acá estamos en presencia de uno de los grandes problemas que tienen todos los sistemas previsionales, que hay que obligar a cotizar, y cuando te suben el tope imponible, bueno, va a haber un incremento en la cotización de los trabajadores. Y entonces yo entiendo que la gente no lo quiere hacer. Pero también entiendo que hay otros dos elementos que juegan. Uno es que las tasas de reemplazo de los sectores de altos ingresos, es decir, los que van a pagar este incremento del tope imponible, son muy bajas, son muy bajas. Entonces hay que pensar de que los sistemas de pensiones son obligatorios porque hay una lógica de ¿cómo se llama? De miopía que tienen las personas y que no hay por qué suponer de que no lo tienen también las personas de altos ingresos. Entonces, el hecho de que si constatamos que las tasas de reemplazo para el último quintil de la población son muy bajas, del 22 o 23%, entonces eventualmente efectivamente un sistema de pensiones tiene que pensar en que la tasa de cotización para ellos, que no es del 10%, la tasa de cotización para ellos es del 10 sobre el tope. Pero respecto de su salario original, por ejemplo, una persona que gana el doble del tope, que son 5 y tantos millones de pesos, esa persona está cotizando el 5% nomás, del salario total. Entonces, evidentemente que lo que le va a dar como pensión el sistema es muy bajo. Y por otro lado está el tema de la cotización del empleador sobre ese monto, que también representa una cantidad significativa de dinero, y si se trata de generar un mecanismo que sea más progresivo, es decir, que quienes más ganamos podamos aportar más al componente solidario, que es el 4 o 5% que va a estar arriba, sí. Entonces evidentemente que ahí hay una fuente de financiamiento que es importante. Hay que recordar que, por ejemplo, en Francia, donde estoy ahora, como te decía, la tasa de cotización promedio es del 27% para todas las rentas. Claro. Entonces acá estamos hablando del 5% para rentas altas, para el doble de la tasa del tope imponible. Entonces yo francamente creo que tenemos que ponernos serios como país y pensar de que los países funcionan bien cuando todo el mundo contribuye en una proporción más o menos significativa. Pero en este caso, efectivamente, un tope imponible muy bajo hace que las rentas bajas, que las rentas altas estén imponiendo cantidades muy bajas. Yo entiendo que es difícil para esas personas, pero si se hace con gradualidad, me parece que se puede manejar más o menos. Y por supuesto que se podrá discutir cuán alto puede llegar el límite. Eso es parte de la negociación. Claro, y es parte de la discusión y negociación que se da en el Parlamento. Y quiero llevarte a otro punto, hay muchísimo. Hemos ido conociendo también algunos elementos que están dentro de la reforma. Por ejemplo, la semana pasada se hablaba de un eventual autopréstamo que se estaba planteando. Pero quiero ir a la cotización con cargo al empleador. Y el concepto, y que es bien clave en este debate, de solidaridad del sistema de seguridad social, cuando se habla de este 6% con cargo al empleador, que un 70% se va a la cuenta nacional, se anota para cada uno, y un 30% va a solidaridad. También se registra nacional, pero va a solidaridad. Y esto va a ser uno de los puntos bien, uno espera, y ya se ha adelantado por parte de la oposición, bien bullado, desde una mirada quizás bastante pragmática en términos de que en las discusiones anteriores de otras reformas, o la reforma anterior más bien, cuando se hablaba de con cargo al empleador, que todo vaya a la cuenta individual. Aquí es distinto el paradigma. ¿Cómo se ve esto? Desde distintas miradas también, desde expertos técnicos, se dice, bueno, es necesario también tener solidaridad en el sistema. Es ya inevitable a esta altura. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo absolutamente inevitable. O sea, fíjate que Ignacio Briones publicó una columna hace unos 10 días atrás, donde mencionaba que el problema, y yo creo que, él decía, el problema de la mala distribución del ingreso en Chile no es un problema del mercado, es un problema del Estado. Y tiene razón hasta ahí. Él después lo transforma, yo creo que en algo que ameritaría una discusión más profunda, pero tiene razón en el sentido de que cuando uno compara, por ejemplo, Chile con Alemania, con Francia,
con Inglaterra, no son países que a nivel de la distribución del ingreso a precio de mercado, es decir, lo que hace el mercado libre, sea muy distinta de la chilena. Es impresionante, pero incluso Chile es un poco mejor, por ejemplo, que Alemania, que es sorprendente. Lo que hace mejor o más equitativo a Alemania no es que el mercado funcione distinto, sino que la capacidad distributiva del Estado es mucho mayor, pero muchas veces mayor que la chilena. Entonces, una forma que hacen redistribución todos estos países es a través de los sistemas de seguridad social. Entonces, no me parece que corresponda que haya una queja particular porque se pretenda hacer algo de redistribución y en un nivel relativamente bajo, dicho sea de paso. Y de hecho en Europa, corrígeme si me equivoco, Guillermo, también, y esa distribución se logra, ese concepto de solidaridad, por los impuestos y altos impuestos que se pagan, pero que finalmente también se traducen en beneficios sociales que terminan equiparando esa balanza y optimizando esa distribución. Claro. Algo distinto acá en Chile, digamos. Exactamente, y eso, pero es que la cotización previsional es una forma de impuesto al trabajo, entonces está dentro de esa categoría. Claro. Ahora, pero no, lo otro que quería decir es que entonces quitarle esa solidaridad me parece que sería absurdo, y la forma de hacerlo a través del sistema previsional me parece que es interesante porque en la práctica lo que esto significa es que esto es un seguro. Pensemos en una persona que piensa, un profesional, por ejemplo, que trabaja en los canales de televisión, que en general uno tiende a pensar que la gente en la televisión tiene buenos sueldos. Ya, supongamos un profesional que trabaja en la televisión. Ya. Hay de todo, pero bueno. Pero pues, pongamos ese caso. Entonces, tenemos ese profesional. Pero supongamos que ese profesional, entonces cuando en este sistema va a estar cotizándole el empleador, le va a estar cotizando el 6%, y ese, sobre todo si es hombre, va a estar pagando, su empleador va a estar pagando más de lo que recibe. El trabajador va a recibir algo a cambio, pero va a recibir menos que lo que va a recibir, por ejemplo, una mujer que trabaja en un lugar con un empleo bajo. Va a haber una transferencia desde ese hombre a esa mujer. Pero ¿qué pasa si es que ese trabajador de rentas altas pierde su empleo? Si es que pierde su empleo y se queda un año sin trabajar, va a entrar justamente en la parte de recibir recursos. Entonces, estos sistemas de seguridad social, y por eso que se llama seguridad social, le sirven también a las rentas altas como un mecanismo de seguro, claro, en caso que, por ejemplo, la persona pierda su empleo y quede sin pega. Entonces, yo creo que hay que mirarlo en la totalidad. Esto no es que vaya a haber siempre gente que siempre esté pagando para otros, porque a todos nos ha pasado que de repente nos quedamos sin trabajo y tenemos que recibir de parte del sistema. Y eso yo creo que es parte de lo que uno pretende en un sistema de seguridad social. Guillermo Larraín, déjame ir a otro punto. Insisto, hay muchísimo y podemos ir conversando más adelante en el transcurso, por supuesto, y agradeciendo estos minutos. El cambio, quizá uno de los cambios más estructurales del sistema, que parte desde, por ejemplo, las declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric cuando se anuncia este proyecto de reforma previsional. El fin de las AFP es, más allá de un titular, un hecho concreto que está impreso, digamos, en este proyecto de reforma previsional. Claro, privados que pueden participar en la gestión de inversiones, pero no en la administración del sistema, que es justamente lo que hace la AFP en estas dos vías de la estructura de este punto. ¿Cómo lo ves? Insisto, repito mucho el cómo lo ves, pero quiero tener la apreciación también de alguien que conoce el sistema hoy y si efectivamente, porque de lleno el gobierno dice, con el fin de las AFP van a aumentar las pensiones. Porque también hay un tema de administración, finalmente esa comisión pasa a lo que es la cotización. ¿Eso es así? ¿Lo ves así? A ver, yo primero creo que hay que preguntarse cuál es lo sustantivo acá. Lo sustantivo es que un sistema de pensiones tiene que tener capital que se acumule. Hay una parte que no va a ser así porque hay transferencias, ¿no es cierto? Lo que veíamos en el parte, ese 30% del 6, o sea, el 1,8% como máximo va a estar siendo transferido. Pero todo el resto de los 18% de cotización, 18,5% en realidad, van a ser efectivamente cotización previsional. Pero lo importante es que ese capital se acumule y que sirva de respaldo a los beneficios que el sistema entrega. Eso es lo primero. ¿Cambia eso con esta reforma? No cambia, se mantiene. Segundo, hay una duda, como está escrita la reforma, pero en todo caso, lo que es importante, creo yo, es que la gestión de esos ahorros sea fundamentalmente privada. Puede haber una oferta pública, porque hay gente que le va a parecer bien que haya una oferta pública,
pero en lo sustantivo tiene que haber una cantidad importante de actores privados porque si no el mercado no funciona. Claro, no funciona. Y el Estado tendría conflictos de interés imposibles de manejar en el caso chileno, porque va a ser de lejos el principal inversionista institucional que hay en Chile. Entonces, si se mantienen estas dos cosas, yo creo que se mantienen los sustantivos del sistema de capitalización individual y por supuesto que a la AFP se les quitan algunas funciones, se les cambia el nombre, pero lo sustantivo, que es que haya ahorro y que se gestiona a través de privados, ahí es donde yo diría que tiene que estar el eje de la negociación para lo que nos interesa que funcione el sistema más allá de los actores. Lógico. Guillermo Larraín, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Un abrazo, Guillermo. Que Un gusto, pues. Ya, que estén bien, ¿eh? Chao. Nos vemos. Chao, cuídate.